2 de la tarde, una si nos están viendo desde el archipiélago canario, empieza la información, las noticias del día con últimas horas del ámbito de la actualidad internacional en Negocios Televisión. Y vamos a empezar a hablar con ustedes de lo que está pasando actualmente en tiempo real en Egipto, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha aterrizado esta mañana en el país para tratar de mediar en las negociaciones para alcanzar una tregua en Gaza. Blinken ha llegado a la ciudad de Al-Alamein, en el norte del país, para conocer la posición del grupo terrorista Hamás ante la última propuesta de tregua en Gaza, aceptada, según Estados Unidos, por Israel. Pide Estados Unidos a los mediadores que presionen para que Hamás acepte la propuesta. Y la cadena egipcia Al Qahera News, cercana a la inteligencia del país, ha dicho de su llegada a la localidad, ha dicho que se va a reunir con el presidente de Egipto. Será pasadas las 6 de la tarde con Abdel Fattah al-Sisi en su residencia veraniega, también con miembros del equipo de gobierno de al-Sisi, y después se va a dirigir a Qatar, país que acoge al buró político de Hamás. Egipto y Qatar son los dos principales mediadores para buscar una tregua en la Franja de Gaza y los canales de comunicación del grupo armado palestino con Israel. Anthony Blinken se va a reunir con los líderes de ambos países para que presionen a Hamás a que acepten esa propuesta estadounidense, después de que ayer, en su visita a Tel Aviv, la novena desde que estallara el conflicto en la Franja de Gaza, el jefe de la diplomacia estadounidense dijera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había aceptado esta propuesta de acuerdo. Sin embargo, el movimiento palestino ha mostrado sus reticencias jamás hacia este nuevo borrador, porque dicen que solo recoge las exigencias de Israel. El movimiento terrorista señala que las propuestas cambian sustancialmente la propuesta anterior, la que el presidente estadounidense Joe Biden presentó hace unos meses y que la organización terrorista había aceptado como válida antes de que Israel, por su parte, lo rechazara. El brazo armado ha decidido no enviar una representación a las negociaciones en Doha porque pedían que se aplicara esa propuesta previa, la del presidente Joe Biden. Según fuentes de Hamás, en esta última propuesta no se abordaría la retirada completa de Gaza por parte de Israel, ni tampoco de los dos corredores que ocupan actualmente desde Israel, el de Netzarim, que parte la franja en dos, y el de Filadelfia, que conecta Gaza con Egipto. Y precisamente seguimos hablando de la guerra en Gaza, pero en este caso sobre el terreno, porque según diversas fuentes israelíes, las fuerzas de defensa habrían llevado a cabo durante la madrugada una incursión, un ataque controlado contra terroristas de Hamás. Y en esta misma operación, la defensa israelí ha recuperado los cuerpos de 6 rehenes de Hamás, todos ellos secuestrados el pasado 7 de octubre. Además, por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado este lunes sentirse alarmada por la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, al considerar que van en contra del derecho internacional. Y seguimos hablando de más asuntos. En este caso vamos a hablar de los siguientes temas de la última hora de la actualidad internacional, y hablamos precisamente, seguimos hablando de esta guerra en Gaza, pero lo hacemos ahora en torno a la Convención Demócrata en Estados Unidos, porque las protestas están teniendo bastante protagonismo en esa segunda jornada de la Convención Demócrata. Miles de manifestantes se han reunido a las puertas del acto durante la madrugada, hora peninsular española, en el primer día de la convención. El objetivo de la propuesta: presionar al Partido Demócrata, a los delegados demócratas, para que la administración Biden interrumpa su apoyo a Israel, al que critican que no se haya dejado de entregar armas desde que comenzara la guerra en Gaza. Los congregados, sin embargo, eran muy poco numerosos, menos de los que se esperaba por parte de la organización. La protesta ha sido convocada por una coalición de más de 200 organizaciones de Estados Unidos, con activistas y votantes desilusionados con la política del Partido Demócrata en Oriente Medio.
Los manifestantes consideran que lo que hasta ahora ha dicho sobre Gaza Kamala Harris no es suficiente porque quieren acción y compromisos concretos. Y ahora entramos en profundidad en esa convención demócrata que se está celebrando en Chicago. Va cogiendo ritmo hoy, segunda jornada, en la que van a continuar desfilando líderes del Partido Demócrata estadounidense, mientras se digiere ese discurso de despedida pronunciado anoche por Joe Biden, el todavía presidente de Estados Unidos. Biden había pasado el último fin de semana en Camp David preparando ese discurso con el que pretendía dejar constancia de su legado, también impulsar la candidatura de Kamala Harris. En medio de un gran recibimiento, un aplauso de más de 5 minutos, el presidente de Estados Unidos ha dado un discurso en el que, como decimos, ha criticado a Donald Trump, ha encumbrado a Kamala Harris y ha recibido, como decimos, una gran ovación, además de apoyo de parte de todos los congresistas y miembros de su familia que había durante el discurso. Le coreaban "Gracias, Joe", al líder del partido que, recordemos, renunció a la reelección en el lugar de su vicepresidenta Kamala Harris hace justo un mes. Biden ha explicado por qué se va, diciendo que ama mucho su profesión, que ama mucho a su familia, pero que ama más a su país. Dice precisamente que su país es su familia. Because that is how we make hope real for all of America. America, let's vote for Democrats up and down the ticket. Let's save our democracy, and let's vote for our MVP, Kamala Harris, and our coach, Tim Walz. Thank you all so much for being here. No hemos visto a Joe Biden, veíamos a otro de los miembros del Partido Demócrata durante esa convención. También han desfilado por el atril otras figuras reconocidas como Alexandria Ocasio-Cortez o también la que fuera secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Hillary Clinton, que ha augurado en la convención demócrata que Kamala Harris romperá el techo de cristal y se convertirá en la primera presidenta de los Estados Unidos. Something is happening in America. You can feel it. Something we've worked for and dreamed of for a long time. First, though, let's salute President Biden. Y mientras continúa esa convención demócrata en Estados Unidos, también continúa la campaña presidencial del expresidente y actual candidato republicano a la Casa Blanca. Hablamos de Donald Trump, que se está enfocando mucho en asuntos económicos. Ha prometido en las últimas horas fomentar la producción de energía nuclear si gana las elecciones y apostar por el Made in USA en la cadena de suministro para encauzar, dice, la economía del país. Trump se ha pronunciado en un mitin en una fábrica de componentes industriales en York, en Pensilvania, que su campaña había descrito como un discurso sobre agenda económica. Mucho foco en estos asuntos. Como ya hizo la semana pasada, Donald Trump también ha prometido recortar el precio de la energía a la mitad en los primeros 12 meses de su mandato, si consigue ser reelegido, incluyendo calefacción, aire acondicionado, electricidad y también la gasolina de las fábricas en las que confía para hacer, ha dicho, Estados Unidos asequible otra vez. Y nos vamos a Venezuela, porque en medio de las críticas de la comunidad internacional al resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro continúa con sus planes y desoye las peticiones de transparencia de la oposición y de la comunidad internacional. Hoy, el Parlamento del país examina un proyecto de ley que han bautizado como Proyecto de Ley contra el Fascismo, que activistas de derechos humanos consideran que es liberticida en un momento en el que la oposición, ya saben, se atribuye la victoria en las elecciones
presidenciales y está tratando de pedir al presidente Nicolás Maduro que dimita y que muestre las actas de ese proceso electoral. Y mientras, Maduro en uno de sus programas de televisión ha dicho que se rendirá que Ucrania se va a tener que rendir en la guerra que libra contra Rusia. Un escenario que, dice Maduro, se va a hacer realidad en cualquier momento porque a Ucrania no le queda otra opción. Solo es cuestión de tiempo, ha dicho Maduro. Y precisamente hablando de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha anunciado que va a usar los activos rusos congelados para comprar municiones para Ucrania. La Unión Europea decidió destinar parte de esos activos, en este caso hablamos de activos del Banco Central ruso congelados, a la compra de municiones para que Ucrania se defienda de la invasión de Rusia, según ha anunciado hoy el gobierno checo, que se encargará de adquirir ese material. Y sobre el terreno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que los soldados ucranianos continúan la operación defensiva en las zonas de la región de Kursk. Actualmente, dice Zelensky, las fuerzas controlan más de 1.250 metros cuadrados del territorio ruso y 92 asentamientos. Y Bielorrusia, por su parte, ha anunciado el envío de más tropas, aviones y armamento a la frontera con Ucrania. Habría enviado aviones, fuerzas de defensa aérea y armamento, un día después de que el presidente Alexander Lukashenko dijera que había desplegado casi un tercio de las fuerzas armadas de su país en la región. Y ahora vamos con el dato macroeconómico del día, dato de IPC en la eurozona, tasa de inflación correspondiente al mes de julio se ha situado en el 2,6%. Estamos hablando de una décima más que el mes anterior, que el mes de junio, cuando la tasa fue del 2,5%. Un año antes, esta cifra se situaba en el 5,3%, según datos publicados esta mañana por la oficina Eurostat. También continuamos conociendo el IPC de la Unión Europea. Se ha publicado también esta mañana, 2,8% en julio frente al 2,6% en junio, 2 décimas más. Un año antes, la tasa de inflación en la Unión Europea era del 6,1%, según la Oficina Estadística Europea, que recoge además las tasas anuales más bajas. Se han registrado en Finlandia 0,5% de inflación, Letonia 0,8% y Dinamarca 1% de inflación. En el otro lado de la balanza, las cifras de inflación anuales más altas se han dado en el mes de julio en Rumanía 5,8%, Bélgica 5,4% y Hungría 4,1%. En el caso de España, la inflación ha pasado del 3,6% de junio al 2,9% del mes de julio. Y otra noticia también de hoy, el Banco Central de Suecia ha anunciado que baja los tipos 25 puntos básicos hasta el 3,5%. Dice el Banco Central sueco que la inflación ha seguido bajando y que las perspectivas de que continúe en línea con el objetivo que persiguen son buenas. Expectativas a largo plazo apuntan a una gran confianza en el objetivo y los aumentos de sueldos son moderados, según un comunicado que ha publicado el Riksbank y en el que explica los motivos que les han llevado a llevar a cabo esa bajada de tipos. Y ahora vamos a conocer cómo está comportándose en tiempo real el mercado en una jornada de transición. Hoy conocíamos ese dato de inflación en la zona del euro y en la Unión Europea, el principal dato macro de la jornada, pero el foco de los inversores está sobre todo puesto en Jackson Hole, en ese encuentro de banqueros centrales que se celebrará mañana. Y ante esa situación, como decimos, ahora mismo el mercado está bastante frío. Signo mixto e indefinición en los índices europeos, con un IBEX 35 que lucha por llegar de nuevo a los 11.100 puntos. Cae un 0,19% y marca 11.081 puntos en tiempo real el selectivo madrileño, mientras que el único índice que en tiempo real se mantiene en positivo ahora mismo es el CAC 40 de París. Tenemos al índice francés remontando un 0,11% y marcando 7.510 puntos. Por su parte, DAX alemán prácticamente en tablas, recorta un 0,06%, marca 18.000
410 puntos, Milán recorta un 0,13, el MIPTEL italiano cotiza en los 33.221 puntos y la nota, por así decirlo, más discordante la estamos viendo en la Bolsa de Londres, que experimenta recortes bastante más intensos en la jornada de hoy. Tenemos al FTSE 100 cayendo un 0,7% en tiempo real, cotizando en los 8.297 puntos. Vamos a mirar a los futuros de los índices de la principal bolsa del mundo, que vienen también con un comportamiento similar. Indefinición, movimientos estrechos y signo mixto en las jornadas previas, ya no solo a Jackson Hole, sino también a la publicación mañana de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. En tiempo real, futuros de Nasdaq y S&P vienen en positivo, con un repunte mínimo del 0,08%, futuros del Dow Jones de Industriales cotizan a la baja con un recorte del 0,04%. También importante mirar en la sesión de hoy a la cotización del oro, y es que el metal precioso vuelve a reiterar sus máximos históricos, cotiza con un repunte superior al 0,8% y se coloca holgadamente por encima de los $2.500 la onza, marca 2.562. Y vamos a continuar hablando de más asuntos porque Bruselas ha vuelto a corregir a la baja su propuesta de aranceles para las importaciones de baterías de vehículos eléctricos chinos. La medida represalia del bloque a los subsidios que Pekín ha proporcionado a su industria plantea como novedad un arancel del 9% a las importaciones de Tesla desde China y registra un ligero recorte de todos esos aranceles propuestos inicialmente, a excepción de las tasas que se aplican a las empresas que han colaborado en la investigación de la Comisión Europea, que lanzó en el año 2023. De esta forma, estas últimas firmas estarían sujetas a un tipo del 21,3% de arancel frente al 20,8% que fijaba la última actualización de julio. El tipo máximo que se aplicaría a las compañías que no hayan colaborado se rebaja del 37,6% al 36,3%. Y vamos a seguir en el viejo continente hablando de empresas, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también el canciller alemán Olaf Scholz han participado esta mañana en la inauguración de una planta de Taiwan Semiconductors en Dresde, en Alemania. Se trata de un proyecto que surge de una colaboración conjunta de TSMC con Robert Bosch, Infineon y NXP. Inversión total del proyecto por más de 10.000 millones de euros, con la planta que se va a centrar en la producción de chips para automóviles y que utilizará procesos maduros con una capacidad mensual de 40.000 obleas de 12 pulgadas. Se espera que comience la producción a finales del año 2027. Los analistas además destacan el impacto positivo de la industria de los semiconductores en Europa, especialmente en el desarrollo del diseño de circuitos integrados y la creación de una cadena de suministro sólida en Europa. Sin embargo, también advierten de que la planta en Alemania se enfrentará a desafíos debido a las diferencias culturales y de valores entre China y el viejo continente. Y vamos a ver el comportamiento de Taiwan Semiconductores en tiempo real en los futuros del NISE. La compañía cotiza en los $175 con un repunte del entorno del 0,5 punto porcentual. Y cambiamos de asunto porque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la inspección inmediata de 895 aviones 787 de Boeing para verificar el funcionamiento de los asientos de pilotos y copilotos tras el incidente que el pasado mes de marzo sufrió una aeronave de este modelo de la aerolínea chileno-brasileña LATAM Airlines. La orden dice que las compañías aéreas que operan estos aviones tienen que inspeccionar en los próximos 30 días los asientos del capitán y del copiloto para detectar si hay falta, rotura de tapas o de interruptores. Hay que recordar que fue el pasado día 11 de marzo cuando el vuelo LA800 de LATAM Airlines, que volaba desde Sydney en Australia
hasta Santiago de Chile, experimentó una repentina caída de más de 100 metros, provocando un accidente en el que 50 pasajeros resultaron heridos. Y continúan las operaciones de rescate tras el naufragio este lunes frente a la costa de Palermo, en la isla italiana de Sicilia, del velero Vallesan, con 22 personas a bordo. Los buzos del Cuerpo de Bomberos han reanudado hoy la búsqueda de los 6 desaparecidos, entre los que se encuentra el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, el abogado Chris Marvilla del bufete Clifford Chance, su mujer Nadia, el magnate británico Mike Lynch y su hija Hannah, de 18 años. Y ahora vamos con la noticia sostenible que nos ofrece JP Morgan. JP Morgan Asset Management le ofrece la clave sostenible del día. Y hoy en la clave sostenible del día vamos a hablar de empresas sostenibles, porque España cuenta este año con 31 compañías reconocidas en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, una más que en el año 2023. En su 20ª edición, el número de organizaciones que a nivel mundial han superado los requisitos exigidos para ser incluidas en este listado ha sido de 759, 49 más que el año pasado. Y de las 273 distinciones totales concedidas en este anuario de sostenibilidad, 16 han correspondido a organizaciones con sede en nuestro país que han destacado por su buen hacer en criterios ESG. 2 compañías han logrado ser reconocidas como Top 1%, Indra y Cepsa. 6 lo han hecho con la distinción Top 5%, Acciona, BBVA, Iberdrola, Enagas, Endesa y Corporación Acciona Energías Renovables, y otras 6 han conseguido ser incluidas como Top 10%, en este caso Santander, CaixaBank, Grifols, Naturgy, Redella y Telefónica. 2 de ellas entre las 48 Industry Movers, en este caso Grifols y SACIR. JP Morgan Asset Management le ha ofrecido la clave sostenible del día. Y una vez hemos repasado toda la actualidad internacional de la jornada, también con ese foco puesto en la sostenibilidad, nos toca analizar en profundidad todos estos asuntos. Lo vamos a hacer con ayuda de un experto. Nos va a acompañar en los próximos minutos Frédéric Mertens, pero antes de todo eso vamos con una pausa publicitaria. Enseguida estamos de nuevo con ustedes.